Feliz año. Todavía podemos decir, ¿no? Estamos todavía en enero. Feliz año. Ya pasaron 21 días de 365. ¿Sí? Año bisiesto. Bueno, entonces un día más, ¿no? Y pues así se repite, ¿no? Entonces decimos feliz año y próspero año, así saludamos. Pero pensándolo bien, única manera que podemos lograr tener un año feliz o un año próspero en sentido espiritual, ¿no? Felicidad en Cristo y prosperidad en Cristo. Entonces creo que por lo menos cuando nosotros saludamos en la iglesia, con esa intención y implicación estamos saludando, ¿no? Ya aquí hemos vivido aquí como 8 años. Creo que aquí en España vuela el tiempo mucho más rápido que otras partes, ¿no? Ya estamos iniciando el año y pronto ya hablarán gente de la feria y flamenco y luego la escapada del verano muy caluroso y luego reinicio de caos después de las vacaciones y luego ya viene cosecha de aceituna y ya se acaba el año, tan pronto, ¿no? Así que ya empezó este cuenta atrás, así que nos queda un poco más tiempo, ¿no? Para terminar este año y ya hablaremos de 2025. Bueno, me tocó compartir esta serie que se llama Catalizador, ¿sí? Ayudando a otros a vivir su propósito. Usamos esa palabra catalizador en el sentido de expresar una persona o una cosa que estimula el desarrollo de un proceso. Y cuando viene funcionando un catalizador, pues está acelerando este proceso, ¿verdad? Entonces usamos personaje de Bernabé. Bernabé es un buen ejemplo de catalizador, que hizo muchas cosas que menciona la Biblia. No necesariamente sale en la Biblia y las historias de la Biblia como el protagonista, pero él siempre está ahí, influenciando a alguien, ¿sí? Siendo catalizador o animando a una persona, ¿sí? Para que esta persona que florezca. Eso es el tema que vimos en últimas 4 sesiones que vimos esto, ¿no? Bernabé era un catalizador. Entonces, en la primera sesión, para repasar, porque esa es la última sesión de esta serie, para que nos recuerda bien lo que vimos en esas 4 sesiones. La primera sesión, cada sesión, estamos hablando de qué hizo Bernabé, reconociendo algo importante, la prioridad de una situación o de una persona, no de su propia situación, no de su propia necesidad. Y le actúa, cuando al ver esto, le actúa con lo que él vio, ¿no? Entonces, primera sesión hablamos de persiguiendo el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios nos puso aquí? ¿Con qué propósito? Para animar a otra persona, para que seamos catalizadores, para ayudar a otra persona, ¿no? Así que Bernabé identificó su propósito y lo persiguió. Él aceptó la manera que Dios lo había hecho y buscó maximizar su influencia, su impacto, haciendo lo que hace mejor, animando a otras personas, los demás, ¿no? Y sesión número 2 hablábamos de supliendo necesidades. Otra vez, no estamos hablando de su propia necesidad, ¿no? Pero necesidades de otras personas, ¿no? Bernabé identificó una necesidad o unas necesidades y la suplió, ¿sí? Aunque
a veces le costaba o le requería en su parte algún sacrificio, ¿no? Por ejemplo, él vendía su terreno y lo que vendió, el dinero del terreno, él dio a la causa del crecimiento de la iglesia, las primeras iglesias, ¿no? Los que habían hecho alguna plantación de la iglesia o están en la plantación de la iglesia. Le gustaría tener a alguien como Bernabé, ¿no? Vende su casa y terreno y que lleva a la iglesia que use para el crecimiento de la iglesia. No solamente eso anima porque entra el dinero, ¿no? Creo que en mi opinión cosa más grande cuando sucede esas cosas es que esa pasión de dar la prioridad a las cosas de Dios se contagia a otra persona, crea un ambiente. Oh sí, vamos a hacer esto, porque en realidad esto no es para el edificio, lo físico o el lugar físico, eso es para Dios, para maximizar la gloria, ¿no? De Dios, ¿no? Eso es lo que hacía Bernabé. Y sesión número 3 vimos nutriendo la fe. Bernabé reconoció la fe y la nutrió o la alimentó, ¿no? Y lo hizo con Saulo, conocemos mejor más adelante como Pablo, ¿no? También con el grupo de creyentes griegos, creyentes gentiles, que en realidad somos, creo que la mayoría de nosotros somos gentiles, ¿no? Y somos los beneficiarios de lo que hizo Bernabé. Si no fuera por Bernabé, quizá nos hubiera llegado mucho más tarde el evangelio, ¿no? Eso es la importancia que tiene lo que Bernabé hacía. Y hoy, en la sesión número 4, vamos a ver esto. Bernabé reconoció el potencial y lo desarrolló otra vez de otra persona, ¿no? Última vez que hablamos de ese tema, dejamos nuestra historia en Hechos capítulo 11. Entonces vamos a regresar a Hechos capítulo 11 para continuar la historia. 11:25 dice esto: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, y le trajo a Antioquía. Recuerda que última vez que escuchamos la historia, Saulo había escapado de la trama de los judíos que querían matarlo, ¿no? Entonces los discípulos lo llevaban primero a Cesarea y luego eventualmente lo llevó a Tarso. Tarso es su lugar natal, que él nació en Tarso. Hoy día Tarso está muy cerca de Adana, en Turquía. Hace poco tocó un sismo, un terremoto muy fuerte, ¿no? Y cuando sucede, se me hace muy curioso, ¿verdad? Cuando sucede es gran tragedia, todo el mundo habla, ¿no? Pero tan pronto se nos olvida, ¿no? Cuando viene estalla otra guerra en Medio Oriente, ya nadie habla de esto, ¿sí? Pero él está ahí, porque los discípulos lo llevó al lugar que se llama Tarso, para que él podría huir de esa situación, ¿no? Y dicen algunos comentaristas que Tarso, quizás Saulo estaba ahí en su lugar natal aproximadamente como 10 años, una década, ¿no? Entonces Saulo estaba fuera de escenario donde estaba actividad, donde estaba el ministerio, 10 años, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien no vemos a esa persona por 10 años en la iglesia? Normalmente no es la primera persona que hablamos cuando queremos invitar a un retiro para mayores y esto, ¿no? Porque ya está olvidado, ¿no? Así se dicen, ojos que no ven, el corazón que no siente, ¿no? Que ya está olvidado, es caso olvidado, ¿no? Pero aquí, después de tantos 10 años, el Bernabé va ahí para llevarlo y meterlo al ministerio, ¿no?
Yo no creo que eso fue, aunque la Biblia no dice esto, yo no creo que es primera vez en 10 años que Bernabé fue. Creo que estaban en comunicación, ¿no? Obviamente no por Zoom o WhatsApp, ¿no? Pero claro que había alguna comunicación. Aquel tiempo, la manera de comunicarse en aquel tiempo, ¿no? Entonces él lleva, después de 10 años, a un ministerio. Y hablando de Saulo, Pablo, ya conocemos muy bien por las 13 cartas que él escribe en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es su estilo antes de que él conoció a Cristo y después de que él conoció a Cristo? Es misma persona. Es muy hacedor, muy movido por el propósito, ¿no? Para él no hay un tiempo muerto. Yo no creo que él estaba así como pescando o haciendo nada por 10 años. Conociéndolo muy bien, nosotros pensamos que él hacía en su parte, no sé si esa palabra existe, desaprendiendo, ¿sí existe? Desaprendiendo lo que él conocía equivocadamente de la tradición de los judaísmos y aprendiendo nuevo del evangelio en Cristo, ¿no? Para ese tiempo, 10 años, en mi opinión, sospecho que era un tiempo necesario, tiempo buenísimo, tiempo fructífero para él, para hacer esa preparación que luego podemos ver algunos resultados de su preparación en Antioquía, en los viajes misioneros que él toma, ¿no? Entonces él hacía su parte, yo me imagino, pero enfoque aquí otra vez es Bernabé, ¿no? Bernabé fue ahí para llevar a él y meterlo otra vez, por primera vez en el ministerio. Y continúa el versículo 26 así: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, palabra que se usó por primera vez, cristiano, nació aquí, bajo el ministerio de Bernabé y Pablo, cristiano, ¿no? Cuando nació esa palabra, cuando usaba en ese contexto de Hechos 11, no es una palabra de elogio, es una palabra despectiva, ¿sí? Es como decir cristianillos, no sé si como dirían, ¿no? Eso es como mini Jesús, ese que ellos piensan que pueden hacer milagros como Jesús hace. Ellos piensan que conocen el Nuevo Testamento tal como enseñaba Jesús. Esos son copiones. Ellos hacen cosas pensando que puede hacer muchas cosas, ¿no? Algunos países tienen algunos términos para llamarnos, ¿verdad? No, otra vez como algo despectivo, ¿no? Y alguien dice que, pregunté a alguien que decía que no, algunos nos llaman a los evangélicos como fanáticos de la Biblia. Aquí usa también eso, ¿no? ¿Verdad? Para mí es un nombre, si alguien me llama como fanático de la Biblia, aleluya, ¿no? yo quiero ser fanático de la Biblia, ¿no? Pero es que ese el sentimiento, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Dos cosas que vamos a ver. Bernabé encontró a Saulo y Pablo en Tarso y lo llevó a Antioquía para ayudar a dirigir la iglesia en Antioquía, ¿sí? Y ahí este final del verso 26 que acabamos de leer, hay un paréntesis, ¿no? Aquí dice, en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, ¿sí? Para los cristianos en Antioquía era un gran privilegio ser primeros seguidores de Jesucristo, ¿no? Entonces me imagino que tomaba este título como de mucho orgullo, ¿no? Y los líderes trabajaban juntos en Antioquía y también el Espíritu Santo
levanta el fuego fresco para divulgar las buenas nuevas más ampliamente, ¿no? Así empieza el movimiento de la primera iglesia, ¿no? Donde se usa por primera vez la palabra cristianos. Y Hechos 13 continúa es la historia, 2 al 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Se fija que en este orden, ¿no? ¿Quién viene primero? A Bernabé y a Saulo, ¿sí? Queremos fijarnos en ese orden, el orden que vienen los nombres. Se parece que orden de la importancia, ¿sí? Entonces aquí viene Bernabé primero y Saulo, ¿no? Y quien es Pablo, ¿sí? Porque vamos a hacer una observación más adelante. Con el tiempo este orden se cambia, ¿sí? Y Pablo viene primero y Bernabé y otros vienen después. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿sí? Esta Juan es lo que, bueno, primero el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo en este orden. Bernabé primero y a Saulo juntos, pero en ese orden de la importancia, en primer viaje misionero, lo que llamamos, ¿no? Y hay una notita adicional que menciona una persona, Juan. Su nombre completo es Juan Marcos, ¿no? Es muy curioso que esa combinación de dos nombres, Juan es un nombre muy común entre los judíos, es un nombre judío Juan, ¿sí? Y luego Marcos es aquel tiempo en primer siglo, nombre más común de nombres romanos. Entonces él es judío romano, por lo que vemos su nombre, ¿no? Juan Marcos. Y durante del viaje de 2 años, un cambio sutil pero inconfundible ocurre. Porque gradualmente el orden del nombre cambia de Bernabé y Pablo a Pablo y Bernabé, ¿sí? Por ejemplo, Lucas, el autor del libro de Hechos, Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, menciona que al principio del ministerio del equipo de Bernabé y Pablo, pero más adelante pone Pablo primero, ¿sí? Eso es lo que podemos ver. Quizá con el paso del tiempo, Pablo tomaba más responsabilidad, ¿sí? Que Pablo enseñaba más, quizá, ¿sí? Si estamos en ese negocio de desarrollar ministros, entrenando otras personas, muchos que están haciendo como discipulando a otra persona, creo que tenemos misma situación también. A veces nuestros estudiantes crecen y hacen y enseñan mucho mejor que yo, ¿sí? ¿Tiene alguna experiencia así? ¿Es una experiencia agradable o desagradable? ¿Sí? Recuerdo de lo que decía uno de mi profesor, Howard Hendricks. Él decía esto, que llegaremos, si estamos en esto, siempre entrenando a la gente, llegaremos un momento llegaremos un momento que nuestros alumnos rebasan a nuestra capacidad de comunicación, ¿sí? Cuando llega este momento, ¿te sientes amenazado o te sientes emocionado? Sí, esa es la pregunta, ¿no?
No tiene que contestar aquí ahora, ¿no? ¿Estás amenazado o estás estás amenazado, estás emocionado, ¿no? Eso es lo que decíamos. ¿Te sientes amenazado o emocionado por ello, ¿no? Da la importancia de las personas que ayuda y apoya es algo clásico, es algo muy importante, ¿no? Voy a dar otro ejemplo de un señor americano que se llama Leonard Bernstein. Es un director, conductor de orquesta muy famoso. Ya él murió. Y le preguntaron a algunos que cuál sería el instrumento musical más difícil de tocar. Sin dudar, de inmediato, él contestó: segundo violín. Entonces la persona decía: ¿segundo violín? Hay mucho que toca segundo violín, ¿no? No, él decía, al contrario. Yo puedo conseguir un montón de gente que quiere tocar con pasión primer violín. Pero segundo violín es muy difícil encontrar la gente que toca con mismo nivel de pasión con primer violín. Y no conseguimos segundo violín, no hay armonía, no hay música. Así él contestó, ¿no? Eso más o menos coincide con lo que decía Howard Hendricks, ¿no? Si esas personas hay que rebasar, hay que superar nuestra capacidad de hacer las cosas, ¿no? Así que Bernabé no sentía, obviamente, amenazado por el éxito de otro. Tampoco fue desanimado por el fracaso de otro. Aprendemos esto en Hechos 15. Hechos 15, 36 dice esto. Bueno, acabamos de pasar en Hechos 15, es el concilio de Jerusalén. ¿Recuerda cuál era el asunto que trataba en concilio de Jerusalén? Que porque muchos gentiles venían, aceptaban el evangelio de Cristo. Y los discípulos tenían duda que tenemos que enseñar primero judaísmo con todos los rituales, que ellos aprendan esto y practican esto para poder ser cristiano. Era la duda, ¿no? Entonces trataban este asunto que en concilio de Jerusalén, y ellos decidieron que no, los gentiles no necesitan observar los rituales de judaísmo, ¿sí? Por esa razón estamos aquí, ¿verdad? No siendo judío, estamos aquí por esa razón. Acaba de pasar esto, y ellos, después de algunos días, asunto de algunos días, ¿no? Pablo dijo a Bernabé: aquí está. ¿Quién está hablando? ¿Quién está tomando iniciativa? Pablo está tomando la iniciativa, ¿sí? Y dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, ¿no? Aquí tenemos una historia que pues voy a completar a leer esa parte mejor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Pues mientras se preparaban para emprender un segundo viaje misionero, tuvieron un serio conflicto
relacionado con Juan Marcos. Algo sucedió durante el primer viaje misionero entre Pablo y Bernabé. La razón del conflicto era que Juan Marcos se había dejado, ¿no? La Biblia no dice todos los detalles, pero la mitad del primer viaje misionero, Juan Marcos se apartó y abandonó todo y regresó a su casa. No sabemos cuál fue el problema, ¿no? Algún asunto familiar, alguna enfermedad, haya tenido algún miedo del viaje o añoranza de casa, no sabemos qué es. Y él se levantó y fue a su casa. Ahora cuando Bernabé y Pablo planeaban el segundo viaje, Bernabé como consolador, recuerda este espectro que presenté en la primera sesión, que había un espectro de catalizador. Por ejemplo, este lado extremo es azul pacífico como Bernabé, consolador, y otro extremo aquí era como rojo, confrontación, corrección, ¿no? Es más de Pablo, ¿no? Entonces, cabemos en esa escala, algún punto de esa escala, ¿no? Entonces, Bernabé está aquí, este extremo, y Pablo está aquí, ¿no? Pablo es como tipo que, no, tiene que hacer correcto. ¿Cómo podemos confiar a este joven irresponsable que había abandonado el ministerio? ¿Sí? ¿Y qué dice Bernabé? No, pero tú piensas de ti mismo. ¿Sí? ¿Quién te dio segunda oportunidad? Tú andabas persiguiendo la iglesia. ¿Quién te dio? Dios te dio la segunda oportunidad. ¿Por qué no quieres dar la segunda oportunidad? Ese es el punto de vista de Bernabé, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. No sabemos exactamente cuál provocó todo esto, ¿no? Pero idea es darle a Juan Marcos la segunda oportunidad, ¿no? Así que el resultado fue esto. Se separaron y Bernabé llevó a Juan Marcos y Pablo llevó a Silas, ¿sí? ¿Suena familiar ese tipo de conflicto? Que algunos dicen que no está bien porque se multiplicaron por la división, ¿no? La iglesia a veces crece, ¿no? Se divide y ya tenemos dos iglesias en vez de una, ¿no? Esto, sin embargo, a menudo lo que la gente pretendía como mal, pues al final de cuentas que Dios arregla para el bien de la iglesia, ¿no? En este caso en particular, originalmente pensaba de un grupo de misioneros a un lugar. Ya tenemos dos grupos, dos equipos en dos lugares distintos, ¿verdad? Entonces están haciendo por la causa de ese conflicto, tiene ya doble equipo haciendo doble trabajo, ¿sí? Dios redime y restaura la relación, es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En este caso con Pablo y Juan Marcos. Encontramos en la última carta, vamos a saltar a última carta, segunda de Timoteo, que escribió Pablo mientras él estaba en la cárcel en Roma. Así dice: solo Lucas está conmigo, y toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Suena, ¿no? Suena que ya había una reconciliación entre ellos. Que Juan Marcos fracasó y abandonó a Pablo y fue a su casa, pero Pablo dice que Juan Marcos me es útil para el ministerio, ¿sí? Otros versículos que no voy a leer todo, pero otros versículos que menciona del nombre de Marcos, como conocemos como Marcos, Juan Marcos, es Colosenses 4:10, que él habla de que Marcos me sirve, o Filemón 24 también, hablando Marcos os saluda, ¿no? Y entonces hay una reconciliación entre Pablo
y este joven Juan Marcos, ¿no? Terminando terminando esa cosa, ¿no? de la serie que estamos viendo, quiero tocar algunos puntos que lo que hemos visto es esto, que lección que podemos sacar de Bernabé, del hijo de aliento o ánimo, sería esto. Primero, él identificó su propósito y lo persiguió. Y dos, él identificó una necesidad y la suplió. Y reconoció la fe y la nutrió. Y último, lo que estamos viendo ahora, reconoció el potencial y lo desarrolló. Otra vez, este Bernabé rara vez aparece como en titulares o persona importante o protagonista, ¿no? Pero a menudo él es el que, recuerda ese ejemplo que yo usé de un jugador de fútbol, ¿no? Él es el que da asistencia, pasa la pelota a otro jugador para que metiera el gol, ¿sí? Eso es lo que hace muy bien el Bernabé, ¿no? Pasando la pelota a la persona que está en la posición correcta en el momento adecuado, ¿sí? Para que esa persona metiera el gol. Y muchas veces nosotros no batallamos a identificarnos con los héroes de la Biblia, como Moisés, como David, como Esther, como Abraham, José, ¿no? Los grandes, Jacob, los grandes de la Biblia, ¿no? Pero como que lo que nos está enseñando a través de Bernabé, eso sí podemos copiar, podemos ser Bernabé, podemos ser consolador, podemos ser catalizador, ayudando y animando a otros, ¿sí? No hay ninguno de nosotros que no pueda ser Bernabé. ¿Y cómo sería diferente si Bernabé no hubiera reconocido su papel y no hubiera hecho nada o no hubiera abrazado su propósito de su vida, especialmente cuidando a Pablo, cuidando a Juan Marcos? Bueno, algunas cosas que yo escribí aquí. Sin Bernabé se habría convertido Pablo en el mayor teólogo, misionero o plantador de la iglesia de la historia. Creo que no, ¿verdad? Sin Bernabé nunca podría Pablo llegar a trabajar y llegar a ser misionero y llegar a ser el predicador, llegar a ser el obrero en la primera iglesia donde se conoció la palabra cristiano. Y nunca hubiera pasado si Bernabé no hubiera tomado esta acción de invitarlo y animarlo y llevarlo y ponerlo en lugar de ministerio. Sin Bernabé le faltarían el Nuevo Testamento, las 13 cartas que escribió Pablo. Pablo escribió 13 de 27 del Nuevo Testamento. Si no hubiera reclutado Bernabé a Pablo, no hubiera tenido mucho menos del Nuevo Testamento, ¿sí? Sin Bernabé, ¿habría escrito Juan Marcos su poderoso evangelio según Marcos? Es otra cosa, ¿no? Marcos es un evangelio muy estilo a Roma, ¿no? Porque está hablando del poder, está hablando de cuál es el siervo, qué tiene que hacer siervo a la autoridad, porque él está escribiendo a romanos con la mentalidad romana, ¿no? Entonces habla muy bien, eso habla muy fuerte a nuestra generación, mi generación personal no, pero generación de millennials, y eso sí, que está hablando de quién tiene autoridad aquí. Por ejemplo, mi hija, que es millennial, su pregunta siempre es, ¿quién manda aquí? Quiere saber eso primero, ¿no? Y lo que dice que generación Z, ahora ellos dicen,
¿qué propósito? Ellos siempre buscan propósito, ¿no? Entonces, Juan Marcos es esto, que aquel tiempo él era millennial, parece, ¿no? ¿Quién manda aquí? Sí, persona que manda, Cristo manda, entonces obediencia al 100%, ¿verdad? Eso es lo que enseña Juan Marcos. Sin Bernabé no hubiera pasado todo esto, que el evangelio que él escribió de Juan Marcos. Algunas personas, no está en la Biblia, dice que Juan Marcos llega a Éfeso y ahí trabaja hasta la muerte, obedeciendo, ¿no? Ya no es un joven que abandonó el ministerio y regresó a su casa. La iglesia en Éfeso, aquel tiempo, era la iglesia más potente, más fuerte, que crecía, que ahí nacían los líderes. Ahí pasaba Pablo mucho tiempo trabajando con los ancianos. Era un modelo, iglesia de modelo en aquel tiempo. Ahí trabajaba, la tradición dice que él trabajaba ahí y murió ahí, ¿no? De hecho, ellos pusieron en la tradición otra vez a Juan Marcos el apodo que dice Marcos el evangelista. ¿Sí? Eso ya se dice, ¿no? A qué se dedicaba mayormente esta persona. Bueno, con dos preguntas voy a cerrar esa sesión y voy a cerrar esa predicación. Primero, ¿quién en tu vida necesita que reconozcas y desarrolles su potencial? ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que des? ¿Qué es lo que necesita hacerlo? Si tiene alguien, viendo con la perspectiva que tenía Bernabé, ¿habrá alguien en su alrededor para reconocer su capacidad, reconocer su corazón y animándolo o animándola para que trabaje y dé la gloria a Dios? Hay que buscar esas personas, ¿sí? Segunda pregunta, ¿quién necesita que les des una segunda oportunidad a pesar de que te decepcionó? ¿Habrá algunas personas? ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos? ¿Consideramos el caso perdido? No, ¿verdad? Lo que aprendemos de aquí, hay que dar la segunda oportunidad, tal como hizo Bernabé para con Pablo, ¿no? ¿Qué acción tangible llevarás a cabo esta semana? Si hay algunos hermanos que no puede venir por algunos casos, algunas razones, ¿qué podemos hacer? ¿En qué forma podemos ayudar y animar a estas personas? Muy bien. Me permite para terminar con una oración, ¿no? Señor, te damos gracias por este ejemplo que tenemos en medio de este personaje Bernabé. Gracias por tu intención de usarnos como catalizador para ayudar, para influenciar a otra persona e invitar más personas que trabajen para glorificarte y glorificar tu nombre, Señor. Aquí estamos. Danos la sabiduría, tal como tuvo Bernabé, y ánimo y actitud del corazón que tenía Bernabé para poder hacer lo que tú quieres en nuestra vida. Hay muchas personas heridas, hay muchas personas desanimadas, hay muchas personas que había perdido esa pasión. Aquí estamos, Señor, para animarlos, para encaminar junto con ellos, para poder darte la gloria y darte la honra. Señor, nuestra oración es que esta congregación se llene con esas historias y testimonios, que lleve un Bernabé, otra persona que necesita ayuda, un empujón, que necesita un empujón,
que lleve al pie de Cristo para experimentar el crecimiento, para experimentar la vida abundante en cierta forma, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.